Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, bendiciones a todos. En esta hora te traigo un mensaje de parte de Dios, claro y contundente y directo para usted, mi hermano, para usted, mi hermana. El título del mensaje es el siguiente: Dios te ha puesto donde estás con un propósito específico. ¿Qué propósito será? Yo no lo sé. Pero no estás ahí por casualidad. No tienes ese lugar por casualidad. No ocupas ese lugar por casualidad, ni siquiera porque te lo ganaste. No, Dios te ha puesto ahí donde estás. Pero si tú no estás dispuesto a contribuir con el propósito de Dios y no haces lo que te corresponde, lo que te toca para llevar a cabo el propósito de Dios, tiene contigo, tiene con tu vida. Dios, oílo bien, escúchalo bien, mucha atención. Contigo y sin ti, Dios va a llevar a cabo sus propósitos o su propósito. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero el que tú no quieras contribuir al propósito de Dios y el que tú o yo no contribuyamos al que el propósito de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas y que nosotros no la creamos y que pensemos que porque nosotros no lo hacemos o no estamos dispuestos, Dios se va a quedar sin poder llevar a cabo su propósito. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque Dios te ha tomado en cuenta a ti, porque te ha visto con ojos de misericordia, te ha tomado en cuenta porque te ama y porque quiere hacerte sentir útil y te quiere hacer una bendición para gloria de su nombre y para bien de muchos. Y para hacerte a ti sentir bien, para que te sientas bien al ser tomado en cuenta por Él. Pero si tú te la crees, y si tú no estás dispuesto a llevar a cabo el puesto de Dios, a contribuir con el puesto de Dios, no creas que Dios se va a quedar sin cumplir su propósito. Ya no lo cumplirá en tu vida y a través de tu vida, pero el propósito que Dios tiene en su mente y en su corazón llevar a cabo, lo llevará a cabo contigo y sin ti, conmigo y sin mí. Para Dios no hay problemas. Y para Dios nada, absolutamente nada, se le hace problema. Porque Dios es el mismo remedio a todo problema. Y tiene en sus manos el remedio a todo problema. Y quiero para esto leerles una parte de la Biblia. Libro de Esther. Libro de Esther capítulo 4, versículos 13 y 14. Oiga lo que dice aquí. Esther capítulo 4 versículo 13 y 14 dice: Entonces dijo Mardoqueo, que respondiesen a Esther: No pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos, porque si absolutamente callareis en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Oiga, Esther no llegó a ser la esposa del rey Asuero nada más porque sí o porque de a tiro ella tuvo tanta gracia por sí misma. No, Dios la colocó en ese lugar. Dios la puso en ese lugar como esposa del rey Asuero, con un fin y con un propósito. Era de ser instrumento de salvación para el pueblo judío en ese lugar, para los judíos en ese lugar. Y bueno, cuando llegó la hora y llegó el momento de que el propósito de Dios se cumpliera y que todo se diera, Esther lo vio un tanto complicado, lo vio un tanto difícil y casi como que se quería negar, poniendo como todos excusas y pretextos. Pero Mardoqueo, su mismo tío, la confrontó y le dijo a Esther:
Si tú no estás dispuesta a contribuir para cumplir el propósito de Dios con nosotros los judíos, le dijo Mardoqueo a Esther, respiro y liberación Dios nos dará a los judíos de una u otra manera. Pero de que Dios cumple su propósito, lo cumple. De que Dios nos da liberación, nos da liberación. Dios te quiere usar a ti y por eso te permitió llegar a ser esposa del rey y estar en el reino ahora, con ese propósito. Pero si tú no quieres, se te hace difícil, se te hace complicado, o simplemente no estás dispuesta, dice aquí, mire lo que dice. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses en tu alma que escaparás en la casa del rey más que todos los judíos. Porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Óigalo bien. Los judíos se veían en peligro. Los judíos estaban en tierra ajena. Los judíos vivían oprimidos por gente que no era su gente, por ellos estar en tierra ajena. Y Dios, que siempre ha amado a su pueblo y lo seguirá amando como lo ama a usted y como me ama a mí, siempre pensará en darnos salida y liberación, salvación. Y Él, Dios, siempre de una u otra manera la proveerá. Y Dios puede tomarlo a usted y a mí para ayudar a alguien a salir de su situación, para ayudar a alguien a ser liberado, ayudar a alguien a ser liberada, ayudar a alguien a salvarse, a encontrarse con Dios y a lograr el perdón de sus pecados y la salvación. Usted y yo, Dios en su misericordia nos elige, nos toma en cuenta para sus grandes propósitos. Así como fue tomada Esther para un gran propósito, usted y yo somos tomados por Dios, por su misericordia, para grandes propósitos. Pero depende de nosotros si estamos dispuestos a contribuir a que los planes y propósitos de Dios se lleven a cabo a través de nuestras vidas para bien de muchos y para gloria de Dios. Pero si nosotros no estamos dispuestos, si nosotros ponemos peros y pretextos y ahí nos sentamos en peros y pretextos, Dios buscará otra forma u otra manera, otra salida para llevar a cabo su propósito. Y de que lo lleva a cabo, lo lleva a cabo. Pero usted quedará fuera. Y si usted estaba incluido en el plan para salvación, y usted no está dispuesto en contribuir en el plan para salvación de otros, tal vez hasta usted y hasta yo, por negarnos a la voluntad de Dios, por negarnos a contribuir con el plan y propósito de Dios que se lleve a cabo nosotros a través de nosotros, por negarnos y desobedecer, hasta nosotros podemos perecer. Y al último tal vez los demás se salven y usted y yo nos perdamos. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia y rebeldía hacia Dios. Por no querer estar dispuestos a la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, el consejo es, pongámonos a la orden de Dios. Esther puso peros y pretextos. Lo vio complicado y difícil y dijo, es que, bueno, usted ya sabe, somos demasiado especialistas en peros y pretextos. Y como humanos todo lo vemos complicado y difícil. Y eso sí es verdad. Pero con la ayuda de Dios, lo complicado y lo difícil, creo que lo podemos llevar a cabo. Solo es cuestión que le creamos a Dios y que nuestra fe la pongamos firme en Dios y que le creamos a Dios en lo que Él nos dice. Si Dios nos manda, si Dios nos dice, hazlo. Si Dios nos ha puesto ahí, es porque si no somos capaces, Él nos va a capacitar para llevar a cabo su voluntad, su obra, su propósito, su plan que Él tiene para con nosotros, para con algo o con alguien aquí en esta tierra. El consejo es que estemos a la orden, que nos pongamos a la orden de Dios y que no nos neguemos a la voluntad de Dios. Y si nos ha puesto en algún cierto lugar,
si nos ha dado algún ministerio, nos ha puesto en un lugar jerárquicamente, nos ha permitido un nombre jerárquicamente, si estamos ocupando alguna posición jerárquicamente, espiritualmente, en la iglesia o en cualquier otro lugar a donde Dios nos permita estar, a donde Dios nos haya puesto, a donde estemos por ahora. No estamos por estar, sino estamos porque Dios nos puso y Dios ahí nos tiene. Y si nos ha puesto ahí y nos tiene ahí, es con un propósito específico de parte de Él hacia nosotros, para llevarlo a cabo a través de nosotros. Nosotros solamente pongámonos a la orden. Al final Esther se puso a la orden y el plan de Dios se llevó a cabo. El propósito de Dios se llevó a cabo conforme lo tenía en su corazón, llevarlo a cabo en Esther y a través de Esther. Los judíos lograron su liberación y Esther fue el instrumento que Dios usó para que la liberación de los judíos se lograra y se llevara a cabo. Y Esther, sin duda, también se sintió satisfecha y también fue liberada juntamente con su pueblo, con los judíos. Usted haga lo mismo, hagamos lo mismo. Si ha puesto peros y pretextos hasta ahora, deje de ponerlos y dígale a Dios: perdóname y ayúdame. Quiero contribuir a que tú puedas llevar a cabo en mí tus planes y propósitos, para gloria de tu nombre y para bien de cuantos más quieras tú, Señor. Hermanos, hermanas, que Dios me los bendiga y les guarde. Y el consejo es este: no creamos que porque nosotros nos neguemos a algo que Dios quiere hacer nosotros, ya no lo va a hacer. Él lo va a hacer. Con usted y sin usted, Dios lo va a hacer. Conmigo y sin mí, Dios lo va a hacer. Por eso mejor pongamos a la orden y dejemos que Dios nos use para llevar a cabo sus propósitos como Él los quiere llevar a cabo, en donde Él los quiere llevar a cabo. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Aleluya, amén. Dios les bendiga a todos y ánimo. Y pónganos a la orden de Dios. Y Dios hará cosas grandes con nosotros y a través de nosotros, para la gloria de su nombre y para bien de muchos y hasta para bien de nosotros y de los nuestros. Dios les bendiga a todos. Amén, 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 amén.